Fernando, ¿qué sería el uso responsable del plástico? Bueno, por ejemplo, si vamos a adquirir algún producto plástico, teniendo siempre en cuenta que la idea es reducir, eliminar en lo posible y reducir cuando no sea posible, es comprar productos cuyo envase plástico sea reciclable o recuperable. Por ejemplo, si vas a consumir una gaseosa en envase plástico, saber que podés separar ese envase plástico para que después se pueda reciclar, que es el plástico de las bebidas, ¿cierto? Y después hay otros tipos de plástico, como por ejemplo muchos utensilios de cocina, esos cuchillos, tenedores plásticos, cuyo plástico es y no identificado, y una vez que lo usamos lo tenemos que tirar y no se puede reciclar, como las fajitas. Son plásticos que no están identificados, son plásticos de difícil reciclaje. Entonces a esos plásticos es a lo que debemos apuntar su eliminación, y a los otros plásticos que se pueden reciclar, como estas botellas de envases plásticos, tener un consumo responsable, y una vez que consumimos esa gaseosa o esa agua mineral, parar ese plástico para que después se pueda reciclar. A eso me refiero con el consumo responsable. Hay muchos lugares, de hecho, que reciclan o piden a la gente que se le acerque, por ejemplo, las botellas y demás, porque hacen cosas. Es más, hoy hasta marcos de anteojos veo que hacen con botellas de plástico. Sí, totalmente. El reciclado es una actividad de triple impacto, porque evita que el residuo termine en un basural, termine enterrado en cualquier lado, genera empleo, ¿sí? Y aparte ayuda a personas de la comunidad, digamos. Siempre el reciclado es positivo por todos los beneficios que tiene. Claro, además digo, uno con esto toma conciencia de cuánto plástico estamos utilizando en la vida, digamos, ¿no? O sea, es muchísimo más de lo que a veces somos conscientes. Exactamente. Mirá, nosotros generamos en promedio por persona 1 kilo de residuo por día, de los cuales el 15% son plásticos, ¿sí? O sea, el 15% de los residuos que generamos en el día, en la semana, en el año, son plásticos. Es una cantidad importante, de los cuales casi todos, un gran porcentaje de ese 15% se podría recuperar, se podría reciclar. Y hay otro que no, que son estos plásticos de un solo uso descartables. Esos plásticos son los que hay que eliminar, ¿sí? Directamente eliminar a través de legislaciones, ordenanzas y obviamente a través de nuestro consumo, es decir no cuando vemos un vasito de plástico, que eso es que por ahí nos dan en los eventos. Este plástico, por ejemplo, es muy difícil reciclado. Entonces a esos plásticos de un solo uso descartables tenemos que eliminar su consumo y trabajar en legislaciones, en generar la masa crítica, ¿no?, que nos permita legislar para que no haya más esos plásticos circulando y que los únicos plásticos que hayan tengan un circuito real de reciclado. Te pongo un ejemplo. Nosotros acá en Posadas no había un destino para el reciclado del telgopor, que es un tipo de plástico, el número 6, polietileno expandido. A través de la ONG que yo presidía y en conjunto con instituciones públicas como Vialidad y el sector privado Plastimí, se armó un proyecto que hoy funciona en la ciudad de Posadas para reciclar este residuo plástico que no tenía ningún circuito de reciclado en Posadas y en el NEA. Y hoy en día tenemos un destino, y de hecho un supermercado, no el más grande, sino otro mediano, se sumó a la campaña y está recibiendo ese residuo de telgopor, esas bandejitas de telgopor famosas, que en lo personal y muchas personas no estamos en contra del uso del plástico, estamos en contra del uso irresponsable del plástico. Claro. Entonces, si vamos a generar plástico porque a veces el sistema económico, el día a día nos demanda,
¿sí? Nuestra rutina nos demanda, y a veces es imposible no comprar, que desde el sector público y privado se generen alternativas para su reciclado. Entonces, el consumo responsable del plástico nos invita a eso, a no consumir el plástico que no se recicla y a reciclar cuando consumimos, porque ya no nos queda otra.